Buenos días, profesora. Mi nombre es Andrés Camilo Castaño Roldán, con código estudiantil T00077278. A continuación explicaremos el paso a paso del examen realizado, del último parcial del tercer corte, y nos vamos a enfocar en cómo usar las tablas de distribución normal, t-student y chi-cuadrado, que son los temas principales de este parcial, y veremos cuándo restar las probabilidades, 1 menos la probabilidad, y cómo interpretar los áreas bajo la curva. Entonces, siendo así, empecemos a desglosar el parcial. El primer punto nos dice: da una variable aleatoria continua z con distribución normal estándar, encuentra las siguientes probabilidades usando la tabla. Entonces, como bien nos dice, necesitamos la tabla de distribución normal. Entonces, el primer ejemplo nos dice que p de z es menor o igual a menos 1.52. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es el área a la izquierda de z, que es igual a menos 1.52, ya que es negativo. Entonces el valor absoluto de z es 1.52, porque el valor absoluto es el mismo número pero negativo o positivo. Entonces este valor lo encontramos en la tabla en el siguiente pedazo. La intersección que nos dio el número encontrado, que sería en la fila 1.5 con la columna 0.02, la intersección sería 0.0643. Entonces, como último paso, como es negativo, el área es la misma que para z, 1.52, pero en la cola izquierda. Entonces la respuesta final sería pz menor o igual a menos 1.52 igual a 0.043, que esto nos da una probabilidad del 6.43%. El segundo ejemplo nos dice el punto 1b, que es pz mayor que 0.79. Bueno, aquí viene el primer ejemplo de lo que le tenemos que explicar sobre donde tenemos que restar el 1 menos la probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el ejemplo nos dan z mayor que 0.79, queremos buscar el área a la derecha de z, que es 0.79. Entonces buscamos 0.79 en la tabla, que está en este lado, en la fila 0.7 con la columna 0.09. Entonces en la intersección de esta fila y columna nos da el valor de 0.7852. Entonces aquí aplicamos el 1 menos la probabilidad, porque estamos buscando el número mayor. Entonces cuando es número mayor sí le tenemos que restar el 1 al valor encontrado. Entonces, como necesitamos el área de la derecha, le restamos el 1. Entonces sería z mayor que 0.79, que sería igual a 1 menos 0, el valor encontrado en la tabla, que es 0.7852. Esto nos daría un valor de 0.2148. Entonces tendremos una probabilidad del 21.48%. El tercer problema es el C, que nos dice P1.52 menor o igual a z menor o igual a 2.34. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos el área entre los dos valores. Calculamos pz menor o igual a 2.34, en cual está en la tabla, en la fila 2.3, columna 0.04. Entonces la intersección entre esta fila y columna nos daría 0.9904. Entonces después de esto calculamos el de z menor o igual a 1.52. Entonces aquí lo encontramos en la tabla en la fila 1.5 con la columna 0.02, que la intersección de esta fila y columna nos da 0.9357. Ya teniendo los dos resultados de cada z, 2.34 y 1.52, los resultados de cada una, restamos las probabilidades. Esto nos da un valor de 0.0547. Por consiguiente, nos vamos al punto 2. El punto 2 nos dice: una empresa produce focos ahorradores cuya vida útil sigue una distribución normal con media de 1200 horas y desviación estándar de 150 horas. Se desea saber qué porcentaje de focos se espera que fallen antes de las 1050 horas. Entonces aquí vamos a aplicar la distribución normal aplicada, que en el ejemplo nos dicen con unos focos ahorradores. Entonces, por consiguiente, nos dan los datos y los datos serían x, la variable, nu, que sería la media poblacional, y el nu, que sería la desviación estándar. Entonces
usamos la fórmula Z igual a X o menos Newton sobre la desviación estándar. Entonces, el primer paso que utilizaremos para este ejemplo sería la estandarización a Z. Ya con los datos obtenidos, tenemos Z es igual a 1050 menos 1200 sobre 150. Esto nos daría un valor de menos 1. Nos daría un resultado de menos 1.00 en la tabla. Esto lo encontramos en la fila 1.0, en la columna pegada a la de 1.0, que sería 0.00. Esto, la intersección nos daría un 0.1587. Entonces la respuesta final de toda esta ecuación, de toda esta fórmula, sería 0.1587. Al final sería un 15.87% de los focos fallarán antes de las 1050 horas. Nos vamos al punto 3, que nos dice el valor estadístico T. Vamos a utilizar entonces T-Student calculado es T2.131. Usted, profesora, nos regaló los grados de libertad, los cuales fueron grados de libertad 3, y gracias a esto entonces ya tenemos los grados de libertad calculados. Entonces, después de esto buscamos en la tabla T-Student el objetivo, que es encontrar T menor que 2.131 con grado de libertad 3. Entonces abrimos la tabla de Student y localizamos la fila correspondiente a grado de libertad, que sería 3, y buscamos el valor 2.131 en la fila. Entonces esto se encuentra en esta parte, el cual el resultado en la tabla para grado de libertad 3 con el valor de 2.131 aparece en la columna, que sería 0.95, que sería el área acumulada a la izquierda, el área asombrada a la izquierda. Entonces lo interpretaríamos como que T menor que 2.131 es igual a 0.95 con una probabilidad del 95%. ¿Por qué no restamos 1? Porque en la tabla de Student ya da el área acumulada a la izquierda del valor. Entonces, si fuera T mayor que 2.131, como está explicado al principio del video, cuando es mayor, cuando tenemos que encontrar el mayor que la variable, si tenemos que restar el 1 menos la probabilidad. Entonces, por consiguiente a esto, nos vamos al punto 4, que nos dice: para una distribución T con n igual a 13, ahí tenemos ya la variable con los grados de libertad que nos están dando al principio. Se tienen los valores T igual a menos 2.18 y T igual a 2.18. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que T esté entre estos dos valores? Es decir, P menos 2.18 menor que T menor que 2.18. Entonces, para calcular esto, el paso 1 sería calcular los grados de libertad, como ya bien dicho en el ejemplo. Sería, ya nos los dan, que sería 13. Entonces, para calcular los grados de libertad nos dan una fórmula que es n menos 1, que sería igual a 12. Entonces, ya por consiguiente buscamos P T mayor que 2.18, que en la tabla con grados de libertad de 12 sería, en la cola derecha sería un 0.025% con un 2.5% de probabilidades en la cola derecha. Como es simétrico, como nos lo dice en el ejemplo, el área entre menos 2.18 y 2.18 es menos 2, que sería 0.025, que esto nos daría un 95% de probabilidad. Por consiguiente, profesora, pasamos al punto 5, el cual nos dice sobre un ejemplo de una pizzería. Entonces, que una pizzería afirma que el tiempo promedio de entrega a domicilio es de 30 minutos. Un competidor sospecha que en realidad es mayor, así que toma una muestra de 20 entregas y encuentra un tiempo promedio de 34 minutos con una desviación estándar de 8 minutos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener una media muestral de 34 minutos o más si realmente el tiempo promedio fueran 30 minutos? Entonces, primero de esto nos regalan, nosotros tenemos que tener claro la fórmula. La fórmula sería que T es igual a X menos X, sería la media aritmética, con New, que sería la media poblacional, sobre S, que sería la desviación estándar de la tabla, sobre raíz de n, que sería el tamaño de la muestra, o sea, la desviación de la diferencia. En el ejemplo nos regalan la media muestral, que sería igual a 34 minutos, con una desviación estándar muestral S, que serían 8 minutos.
Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la probabilidad de obtener una media muestral menor o igual a 34 si realmente la media poblacional es igual a 30? Entonces identificamos el tipo de problema. Entonces esto es una prueba de hipótesis sobre la media con una desviación estándar desconocida. Entonces utilizamos la distribución test-student. Primero que todo hacemos las dos hipótesis. La primera hipótesis, que sería la verdadera, la pizzería dice la verdad, con que la media poblacional es igual a 30, el tiempo estimado 30, la pizzería dice la verdad. Y la otra hipótesis, que sería entre comillas la nula, que sería la media poblacional menor que 30, el competidor sospecha que es mayor. Entonces, primero que todo calculamos el error estándar. Como no conocemos la desviación poblacional, usamos la desviación muestral. Entonces el error estándar sería la desviación muestral, que sería 8, sobre n, que sería 20, raíz de 20. Esto nos da un resultado de 1.189 y después de esto calculamos el valor estadístico t, que queremos ver qué tan extremo es. X, que es igual a 34, si la media poblacional es 30, igual a 30. Entonces aquí ya aplicamos la fórmula que tenemos que saber, que sería t sobre la media aritmética menos la diferencia poblacional sobre el error estándar ya calculado. Entonces esto sería t es igual a 34 menos 30 sobre el error estándar ya calculado, que sería 1.189. Esto nos daría un valor de 2.236. Ya después de esto pasamos a buscar en la tabla test-student los grados de libertad, que como arriba nos dan n es igual a 20, entonces la fórmula para calcular los grados de libertad sería n menos 1, entonces sería 1 menos 20 es igual a 19. Entonces el resultado en la tabla para los grados de libertad 19 es el valor de 2.236, que está entre 2.093. Entonces P sería 0.025 y 2.539 sería P igual a 0.01 encontrado en la tabla. Con un valor interpolar de P que sería igual a 0.0188 nos da una probabilidad del 1.88%. Entonces hay 1.88% de probabilidad de obtener X menor o igual a 34 si realmente New sería igual a 30. La conclusión es poco probable, sugiere que la pizzería podría estar subestimando el tiempo. Gracias a esto, profesora, nos vamos al punto 6, que nos dice: para una variable aleatoria con distribución x cuadrado con grados de libertad 10 de f, como nos lo dicen en el ejemplo, se tienen los valores. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor entre estos dos números? Es decir, p 3.94 menor que x cuadrado menor que 18.31. Y a esto nos vamos a entender la distribución x cuadrado, que ya sería asimétrica y positiva, solo los valores menores o igual a 0. Se usa para pruebas de varianza o ondas de ajuste. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos en la tabla x cuadrado, entonces x cuadrado nos dan dos opciones. Para este primer x cuadrado sería 1 igual a 3.94, que en la fila de grados de libertad 10 que nos dan en el ejemplo buscamos 3.94. En la tabla estaría en este pedazo. Entonces corresponde a un área acumulada a la izquierda en la curva de 0.05%. Esto sería un 5% aproximado. Y para la otra x cuadrado que nos dan en el ejemplo sería 18.31 en la misma fila de 10 grados de libertad de 18.31, que corresponde a un 0.95. Ya teniendo estos dos valores, lo único que tenemos que hacer es calcular la probabilidad entre ambos valores. ¿Y esto cómo se hace? Restándolos. Entonces restaríamos 0.95 menos 0.05 con un valor de 0.90. Entonces el resultado sería que hay un 90% de probabilidad de que x cuadrado esté entre 3.94 y 18.30. Ya con esto podemos concluir, profesora, que en pruebas de media con muestra pequeña siempre usamos test-student, y en chi cuadrado mide la dispersión valores grandes que indican mayor variabilidad. Gracias a esto, profesora, concluimos que este fue el parcial hecho hace 2 días. Y profesora, aquí le envío el video que usted me pidió para poder subir la nota, y así a ver si usted me ayuda para poder pasar la materia, profesor. Que tenga una buena tarde.
Hasta luego, profe.